Hola a todos y bienvenidos. En este capítulo trataremos el impacto ambiental del transporte ferroviario, así que todos al tren. El transporte ferroviario es considerado uno de los medios de transporte terrestre más eficientes desde el punto de vista energético. Sin embargo, su desarrollo y operación también generan diversos impactos ambientales que deben analizarse. Comencemos con una breve descripción histórica. Los primeros medios de transporte que comenzaron a impulsarse a través de raíles, también llamados rieles, fueron unos sencillos vagones de madera que se movían arrastrados por animales desde las minas para transportar carbón. Desde ahí, el primer gran cambio significativo del sector vino de la mano de la creación de la locomotora de vapor. En 1830 se inauguró la primera línea ferroviaria del mundo, entre dos ciudades del Reino Unido, Liverpool y Manchester. A mediados del siglo XX, la aparición de locomotoras más modernas y rápidas, como las locomotoras diésel y eléctricas, supusieron un avance en la eficiencia de este medio de transporte, pues eran superiores a la locomotora de vapor. El tren de alta velocidad se introdujo en los años 90 y es ahora una opción relativamente respetuosa con el medio ambiente, más sostenible que transportes como el avión o el automóvil. Algunos trenes pueden alcanzar una velocidad de 300 km por hora. Una vez estudiados los acontecimientos más importantes, vamos a estudiar el impacto ambiental de las distintas fases de este transporte y antes de terminar daremos algunas medidas para mitigar estos problemas. Empecemos con la primera, la construcción de infraestructuras. Esta fase posee un impacto ambiental significativo, debido al elevado consumo de materiales, energía y territorios necesarios para la implementación de la vía, estaciones, túneles, viaductos, talleres y sistemas asociados. Aunque como vamos a demostrar a lo largo de este vídeo, el ferrocarril presenta una baja huella ambiental durante su fase de uso. Durante su construcción concentra una gran parte de los impactos del ciclo de vida, y es que construir ferrocarriles genera más emisiones que levantar aeropuertos, pero se termina compensando ya que cuando se mueve el tren es hasta 20 veces más limpio que un avión con carga similar y recorrido. España tiene la red de alta velocidad más extensa de Europa, con 4.000 kilómetros de vías, y la segunda del planeta, solo nos supera China. Además de las vías, debe tenerse en cuenta la construcción de estaciones, tanto de pasajeros como de mercancías, todo lo cual también conlleva un consumo significativo de materiales y ocupación del suelo. Las estaciones de pasajeros suelen ubicarse en entornos urbanos, lo que puede implicar la demolición de edificios existentes. Si nos fijamos en las vías, el balasto es un tipo de árido de una granulometría variable, entre 40 y 150 milímetros aproximadamente. Se utiliza generalmente como base de pavimentación. Cumple la función de aportar estabilidad a la vía, haciendo que permanezca con la geometría dada durante la construcción. Adicionalmente, cumple otras funciones importantes. Distribuye las presiones al terreno, ofrece una muy buena amortiguación de las vibraciones y permite un buen drenaje de las aguas, evitando que se deteriore el conjunto y que nazcan plantas. Durante la construcción, la pérdida de la vegetación que recubre el suelo es un aspecto muy a tener en cuenta. No solo es necesaria para mantener las características del suelo, sino que además evita la erosión de este. La hidrología también sufre daño, tanto a nivel superficial como subterráneo. El mayor de los impactos ambientales son los cambios en los cursos de ríos y arroyos durante las obras. En relación con esto podemos mencionar un caso significativo, la destrucción de acuíferos en el área del Valle de Abdalaziz, en Málaga. Durante las obras del túnel de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga en 2005, la perforadora seccionó varios acuíferos de la sierra de Abdalaziz. El agua comenzó a brotar a razón de 800 litros por segundo. A pesar de las medidas de corrección, el daño se considera permanente, obligando a la construcción de infraestructuras de suministro de agua alternativas para la población. La construcción de vías también ocasiona efecto barrera, ya mencionado en otros capítulos. Se puede mencionar como ejemplo la fragmentación de hábitats en la sierra de Guadarrama, donde estas barreras mermaron las poblaciones de diferentes especies claves de sapo, como el sapo común y el sapo corredor. Otro aspecto a considerar es el ruido. Durante la hinca de pilotes en túneles, los niveles de ruido pueden alcanzar los 110-120 decibelios, lo que perjudica gravemente a la fauna del entorno. Respecto al paisaje, no todo el mundo tiene la misma percepción, pero lo cierto es que la visión de las catenarias y las vías, al igual que otras infraestructuras y los cambios realizados en el medio, pueden resultar desagradables. A continuación, vamos a dar algunas cifras cuantitativas. De acuerdo con un estudio realizado por la Unión Internacional de Ferrocarriles, las emisiones derivadas exclusivamente de la construcción de una línea de alta velocidad oscilan significativamente según la orografía. Zonas con relieve moderado, por ejemplo Francia, emiten aproximadamente 60 toneladas de CO2 por kilómetro y año.
Zonas con grandes restricciones geográficas o urbanas, por ejemplo Asia, entre 139 y 176 por kilómetro y año. El resto de las líneas estudiadas pueden observarse en la gráfica. Observando estos datos, llama la atención la diferencia entre las líneas de Francia y China. El tren es el mismo, pero el mix energético cambia radicalmente. Francia utiliza principalmente energía nuclear, baja en carbono, mientras que China dependía más del gas y el carbón. Pese a que estas cifras son elevadas, la línea francesa logra evitar la emisión de 237.600 toneladas de CO2 anuales al desplazar tráfico del coche y el avión. En general, la fabricación de cemento y hormigón representa más de la mitad de las emisiones totales, mientras que la maquinaria supone alrededor del 40%. Ahora pasemos a la segunda fase, la del uso. Para demostrar que el ferrocarril es el transporte más limpio, se ha visitado el portal web Ecopassenger, comparando el trayecto Madrid-Barcelona, uno de los más realizados en España. Los resultados muestran que el tren presenta menores emisiones y consumo energéticos que el avión y el coche. También gana el tren en emisiones de partículas nocivas para el ser humano y en óxido de nitrógeno. Si queremos compararlo a lo largo de un año completo, para transportar una tonelada de mercancía a lo largo de 1 kilómetro, los vehículos pesados como los camiones emitieron en 2018 un total de 137 gramos de dióxido de carbono equivalente, mientras que el tren emitió 24 gramos como se recoge en la figura. Es decir, el tren emite un 82,5% menos que los camiones en gases de efecto invernadero, y como puede apreciarse, mucho menos aún que el avión. Durante el uso, los impactos incluyen vibraciones y ruidos para viviendas cercanas a las vías, así como también riesgos de incendios y atropellos de fauna. Las aves son las más afectadas. Se estiman que mueren 60,5 aves por kilómetro al año en líneas con alta frecuencia. También hay muertes por electrocución en catenarias o colisiones con infraestructuras. En lo respectivo a consumo energético, los trenes de alta velocidad AVE consumen aproximadamente entre 15 y 25 kWh por kilómetro, mientras que en los trenes eléctricos convencionales esta cifra está situada entre 8 y 15 kWh por kilómetro. Los trenes diésel consumen aproximadamente entre 3 y 6 litros de combustible por kilómetro. Teniendo en cuenta que el poder calorífico del diésel es de unos 10 kWh por litro, esto equivale a una energía química de entre 30 y 60 kWh por kilómetro. También es considerable el impacto de los trenes herbicidas. Un tren herbicida es un vehículo ferroviario especializado, diseñado para rociar productos químicos herbicidas sobre las vías y áreas adyacentes con el objetivo de eliminar la vegetación, mejorar la seguridad, prevenir incendios y garantizar la estabilidad del terreno. Aunque estos trenes cumplen una función esencial en el mantenimiento, su uso puede generar impactos ambientales negativos, como la contaminación del suelo y del agua, así como efectos adversos sobre la biodiversidad del entorno. Uno de los principales problemas es la llamada deriva de pesticidas, es decir, la dispersión no controlada de los productos químicos fuera del área del objetivo. Por ejemplo, en Calahorra, La Rioja, unos ganaderos denunciaron en 2023 que los productos aplicados se extendieron varios metros más allá de la vía, causando daños al ganado que estaba en zonas cercanas, llegando incluso a afectar a aguas superficiales. Vamos a pasar ahora a la última etapa, la de mantenimiento. El mantenimiento de la infraestructura ferroviaria también implica impactos ambientales, aunque estos son en general menos significativos que los asociados a la fase de construcción. No obstante, esto no implica que sean despreciables. De hecho, durante la fase de explotación, el consumo de recursos materiales y la generación de residuos está prácticamente asociado en su totalidad a las actividades de mantenimiento. Debido a que las operaciones de mantenimiento dependen del desgaste de la infraestructura y de la aparición de averías, su frecuencia e intensidad son difíciles de predecir con exactitud. Una vez abordado todo el ciclo de vida, antes de terminar nuestro viaje, vamos a proponer un buen número de medidas de mitigación. En primer lugar, sería deseable la electrificación progresiva de la maquinaria de obra, o bien emplear combustibles alternativos. 2. Reducción del ruido, mediante pantallas acústicas temporales y limitación de horarios. Instalación de pasos de fauna cuando se parta un ecosistema. 4. Vallado selectivo, para evitar atropellos de animales. Esto consiste en instalar vallado adaptado a las especies presentes, con altura y características específicas según el tipo de fauna. 5. Mejora de la seguridad en infraestructuras ferroviarias para evitar el robo de cables de cobre en catenarias. En 2024 se notificaron 296 robos en instalaciones de Renfe. 6. Sustitución de herbicidas por métodos mecánicos menos contaminantes y con los que además estaríamos generando puestos de trabajo con baja cualificación.
uso de dispositivos acústicos como bocinas para espantar aves antes de la llegada del tren. 8. Fomentar el ferrocarril frente a modos más contaminantes de transporte. Algunos países como Francia ya han prohibido los vuelos domésticos cuando la misma conexión puede hacerse en tren de alta velocidad en menos de unas 2,5 horas. En definitiva, aunque la construcción de infraestructuras ferroviarias presente impactos ambientales significativos, la correcta aplicación de medidas de mitigación y una adecuada planificación permiten que el ferrocarril consolide como uno de los pilares fundamentales de la movilidad sostenible a largo plazo. Y hasta aquí este vídeo. Esperemos que este viaje haya sido de su agrado y la esperamos en otros trayectos. Y como siempre, gracias por vernos.